afecto de siempre y la admiración de siempre a las personas que integran esta audiencia virtual convocada por la Escuela Judicial Electoral en este su diplomado. Y espero que el tiempo que ha transcurrido desde que nos despedimos ayer hasta este momento que nos reencontramos haya sido pues una jornada exitosa, llena de logros y de buenas sorpresas para todos los presentes. Y que pues este fin de semana sea muy agradable y reparador. Les admiro que en un viernes pues ya estén tan temprano al pendiente de su diplomado. Se los agradezco muchísimo. Y estábamos hablando de integrar una teoría general de la prueba que, como dice Ferrajoli, pues sea una nueva teoría de la prueba que se apoye en el conocimiento de varias disciplinas, muchas de las cuales pues son parte de la filosofía, como el caso de la ética, la lógica y la epistemología. Entonces eso hace pues más sólido el conocimiento en torno a la prueba como tema central. Cualquier tipo de prueba judicial en materia civil, penal, etcétera, y a lo que a nosotros nos interesa en materia electoral. ¿Se acuerdan que ya en el último momento de la clase de ayer, ya cuando nos íbamos a despedir, comentábamos lo dicho por Sentís Melendo en el sentido de que los hechos no se prueban, los hechos existen, o sea, al margen que vayan o no a llegar hasta el escritorio de un juzgador, los hechos existieron, se dieron, las cosas sucedieron así. Por ejemplo, ¿qué pasa si los miembros de casilla, de los miembros de directivos de la casilla, pues se tienen que llenar el día de la jornada electoral una serie de documentos, de actas, por ejemplo, de instalación de casilla, de escrutinio y cómputo, etcétera? Son varios documentos que hay que llenar, ya están los formatos, ya nada más hay que poner en los espacios en blanco los datos específicos de nuestra casilla. Cuando están haciendo ese ejercicio, pues no están imaginando que ese documento pueda llegar hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a su sala superior. Ellos simplemente pues están realizando lo que compete a su ámbito de autoridad en el ejercicio de precisamente ser miembros de directivos de casilla. Entonces tratan de hacerlo lo mejor posible y de acuerdo a las indicaciones que se les han dado en las capacitaciones previas a la jornada. No imaginan que ese documento puede llegar tan lejos. Y eso pasa en cualquier ámbito del derecho. Cuando yo suscribo un documento, pues no pienso que un día va a causar un conflicto que va a llegar hasta la consideración de los ministros de la Corte en un expediente. Entonces, los hechos existen por sí mismos, no se prueban los hechos. Lo que se prueba, y eso es muy importante, son las afirmaciones que las partes hacen respecto de lo que sucedió. Y eso es muy subjetivo, porque simplemente aunque estemos apreciando el mismo evento, si yo estaba sentado en tal fila, en tal lugar, y tú estabas en un lado colateral, a 4 o 5 filas atrás o adelante, tu apreciación va a ser distinta. Y también depende de tu cultura, de tu estado de ánimo, de tu percepción. A lo mejor yo tengo muy mala visión y no aprecié detalles que tú, que tienes una magnífica visión, si alcanzaste a ver. Entonces, como ves, cada quien interpreta lo que ve. Es como cuando vamos a leer un libro, pues yo tengo una impresión de ese libro y tal vez no coincide con la tuya. Entonces, lo que nosotros vamos a decirle al juez es lo que apreciamos de lo que ocurrió. Hacemos afirmaciones y estas afirmaciones pueden ser reales o ficticias. A lo mejor yo me estoy engañando, no es así. O sea, no es exactamente como yo lo estoy diciendo, pero esa es mi apreciación. Y entonces dice aquí Sentís Melendo que nosotros vamos ante el juzgador
no a llevarle nuestra duda, sino nuestra convicción que así ocurrió según nosotros. Y por otro lado, no le pedimos que él investigue, él no es indagador, él es juzgador. Los que deben investigar el asunto son otras personas, pero él no. Esto independientemente de que tiene el juez la facultad de lo que se denomina diligencias para mejor proveer. El juez, dentro de sus facultades, puede hacer algunas indagaciones si algo no le quedó claro, pero esas son facultades que puede o no ejercer el juez. Él no tiene en principio obligación de investigar nada. Las pruebas deben ser convincentes. Bueno, pero son pruebas que están tratando de confirmar lo que tú dices que ocurrió. Y tu contraparte, pues hará lo mismo, va a presentar pruebas que, según él, confirman la versión que es diferente a la tuya de lo que ocurrió. Ahí nos quedamos. Y entonces ahora continuamos viendo esa teoría general de la prueba. En cuanto a su resultado, porque el entregar las pruebas implica que las valore en su momento el juez y sobre eso funde y motive su resolución, su sentencia. Un autor contemporáneo, Tarufo, estima que la prueba es un medio que permite construir los razonamientos que justifican las conclusiones del juez. Por eso en su resolución, si tú lees la sentencia, pues ahí el juez dice que se valoró tal prueba con estas circunstancias, que esta otra se descartó, que no es adecuada, que no te alcanza a cubrir lo que tú estás diciendo que sucedió, no es idónea. Entonces tiene que prueba por prueba ir mencionándola, qué tratamiento le dio y qué valoración le dio. Ahora bien, como resultado probatorio, dice Tarufo, la prueba hace referencia a las consecuencias positivas de sus razonamientos. O sea, ¿qué pasó con eso? La prueba confirma lo que tú dices que ocurrió o no confirma. La verdad judicial de los hechos para Tarufo significa entonces que las hipótesis sobre los hechos se apoyan en razones basadas en los medios de prueba que fueron ofrecidos. O sea, cuando el juez me admite mis pruebas, es de suponerse de manera a priorística que son idóneas para lo que yo estoy afirmando. Otra cosa es que lo sean. Precisamente ya al estar en consideración del juez, él verá si realmente la prueba confirma, verifica lo que yo afirmo. Las fuentes de prueba existen con anterioridad a un proceso y en consecuencia son independientes de él. Una fuente de prueba es que una vez incorporada a un proceso, por tanto transformada en medio de prueba, es cualquier objeto que permite obtener conclusiones válidas sobre las hipótesis de las partes. Acuérdate que ayer distinguimos entre prueba, medio de prueba y valoración de la prueba o resultado de la prueba. La prueba, la fuente de la prueba es el documento que se generó, es lo que vieron los testigos, o sea, es el lugar donde están los datos que yo quiero que se confirmen. Por ejemplo, en ese ejemplo que puse de los señores miembros de casilla, ellos elaboraron distintos documentos el día de la jornada electoral, por ejemplo, el de instalación de su casilla. Ahí dicen a qué hora la instalaron, en qué domicilio y algunas otras circunstancias. Ellos lo hicieron porque era su trabajo, era su responsabilidad, había que llenar ese documento. Ahora, es entonces ahí la fuente de la prueba, porque yo que estoy impugnando, quiero manifestar que la casilla fue instalada en un lugar diferente al que estaba establecido por decisión del Instituto Nacional Electoral y que aparece en el encarte. Entonces yo digo, originalmente era tal domicilio y ese día se cambió de ubicación. O sea, se ubicó la casilla en un lugar diferente. Y eso es lo que yo aduzco, porque además no hubo
razón suficiente o razón que justificara ese cambio, según yo. Ahora, ¿cómo demuestro que esa casilla pues fue instalada en lugar distinta? Ah, pues me voy al acta de instalación de casilla. Esa es mi fuente. Y entonces digo, mira, aquí qué dice, la dirección es tal, tal, que no es exactamente la que se había acordado originalmente. Entonces ahí se ve que es un domicilio diferente. Entonces, esa es mi fuente. De ahí brotó el dato que me permite afirmar que se dio la instalación en lugar distinto. Ahora, cuando yo entrego ese documento como una prueba de mi dicho, ese documento, el acta de instalación de casilla, se incorpora al expediente y entonces se vuelve una fuente de prueba, la fuente de prueba se vuelve un medio de prueba. ¿Sí? Cuando se suscribió el día de la jornada electoral y la firmaron las personas que deben firmar este documento, era una fuente. Ahora que la entrego al juzgador ahí en la sala Jalapa y la incorporan al expediente, esa fuente ya se nos vuelve un medio de prueba. Y ya veremos de qué resultado vamos a tener cuando los y las magistradas de la sala pues valoren la tal fuente. Ahora bien, la carga de la prueba. Ayer decíamos un poquito esto de que el que afirma, ese es un principio que viene desde el derecho romano, el que afirma debe probar, salvo que el que niega a su vez afirme algo. Y les puse el ejemplo, no estuve en el lugar de los hechos el día que ocurrió el evento. Me encontraba en Tuxtla Gutiérrez. Ah, caray, entonces ahí como ya estoy afirmando, o sea, primero dije no, no estaba. Entonces el que tiene que comprobar, que probar que estuve, es el que afirma que estuve. Pero como dije, ese día estaba yo en Tuxtla Gutiérrez, entonces esa ahí es una afirmación y eso sí tengo que probarlo. Ahora bien, la carga de la prueba significa la responsabilidad que tiene alguien para probar. Es decir, a quién le corresponde probar, quién lleva la carga de probar, la carga judicial. Las cargas procesales no constituyen obligaciones, son facultades, son derechos que tienen las partes de probar su verdad. Para quienes intervienen en procesos jurisdiccionales, o sea, las partes, puedan realizar ciertos actos en el procedimiento de interés propio y cuando no lo hacen, ¿qué pasa si no entrega pruebas? Bueno, si no entrega pruebas, ¿sí? Entonces, lo que está sucediendo es que no cabe la posibilidad de exigir su cumplimiento, sino que la abstención únicamente hace perder los efectos útiles que el acto omitido podía producir. O sea, el tribunal no me va a exigir como si fuera una carga fiscal. Tienes que entregar pruebas y si no te sanciono, no. Si no entrego pruebas, la ley dice, el juez debe actuar con lo que obre en expediente. Entonces el juez tiene que ver qué documentos hay en el expediente y ver si alguno de ellos funciona para probar lo que tú dices. Pero esto es como, disculpa la expresión tan coloquial, es como darte un balazo en el zapato. O sea, tú mismo te haces el daño. Si tú no entregas las pruebas, pues el daño es para ti, porque no pudiste probar lo que afirmas, pero no hay una sanción incluso si hay la obligación de parte del juzgador de que de no haber pruebas, obre de acuerdo a lo que está en el expediente. Ahora bien, decíamos que ya tengo la fuente de la prueba, el documento que se emitió, por ejemplo, y que va a demostrar, en mi ejemplo, que la casilla se instaló fuera de lugar. Bien, ya lo entregué a la sala del tribunal que corresponde a la competencia. Ya se incorporó al expediente. Entonces ya se me volvió un medio de prueba. Pero viene un tercer momento, la valoración de la prueba. Que eso es importante, cómo lo va a valorar el juez.
Y entonces, pues hay sistemas de valoración. Uno de los tratadistas destacados en materia procesal es don José Ovalle Favela. A lo mejor ustedes, si algunos de ustedes son abogados, abogadas, pues recuerdan este autor porque él hace libros de teoría general del proceso y de procesal civil. Entonces es muy conocido en el medio estudiantil, en el medio académico. Don José Ovalle Favela propone que hay tres tipos de sistema de valoración. Puede ser el sistema legal o tasado, el sistema de libre apreciación razonada y el sistema mixto. El sistema que llamamos legal o tasado es cuando la misma ley te dice qué valor debes darle a las cosas. Por ejemplo, cuando dice en las pruebas documentales que sean públicas, o sea, expedidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, hacen prueba plena. Lo que dice es cierto, salvo prueba en contrario, por ejemplo, que sea apócrifa. Entonces, si yo exhibo un pasaporte mexicano expedido a mi nombre, pues eso demuestra que yo soy mexicano. Es una forma de demostrar mi nacionalidad, mi pasaporte. Salvo, claro, que el pasaporte sea falsificado, en cuyo caso ya me metí en un problemón porque estoy ahora ante la necesidad de explicar por qué estoy entregando un pasaporte falso. Eso es un ilícito. Pero si no es el caso, si ahí dice que soy mexicano, soy mexicano. Entonces, bueno, ese es el sistema legal o tasado. Los documentales públicos hacen prueba plena. En cambio, los privados no. Esos hay que adminicularlos, unirlos a otros medios de prueba para que hagan convicción. Por eso se llama tasado, porque la ley te dice exactamente qué valor le vas a dar a las pruebas. En cambio, el sistema de libre apreciación, pero razonada, o sea, no arbitraria, esa está a criterio del juez. Y ahí sí la epistemología va a tener que poner una atención especial, porque ahí está sobre los hombros del juzgador, de él o la magistrada, darle valoración, pero claro, no va a ser arbitrario, no va a decir porque está de buenas o de malas, sino que dentro de eso hay procedimientos para emitir esa calificación. Ustedes lo ven en esta lámina. Cuando el sistema queda a criterio del juzgador, o sea, la libre apreciación razonada, no se nos olvide, no es arbitraria, tiene que seguir cualquiera de estos procedimientos, o los tres incluso, las reglas de la lógica, las reglas de la sana crítica y las máximas de la experiencia. Claro, tenemos que explicar en qué consiste cada situación, sobre todo para las personas que no sean abogados y no tengan experiencia en esto. Pero quiero acabar con los sistemas de valoración. Tengo ya cuando la ley me señala cómo voy a valorar, ese es el legal o tasado. Tengo ya el razonamiento del juez para apreciar y valorar libremente las pruebas. Y hay un tercer tipo, el mixto, donde unas pruebas están tasadas y otras me las deja al albedrío del juez. Ese es el caso de las pruebas en materia electoral. En materia electoral, algunas pruebas me dice la ley, esto tómalo así. Y en cambio en otras dice, tú las puedes como juez o como magistrado interpretar y valorar. Bueno, entonces vamos a ver si ya sabemos que hay tres elementos, tres procedimientos para valorar la prueba: el legal o tasado, el libre apreciación razonada y el sistema mixto que participa de ambos, de los dos anteriores. Ahora, el que me interesa concluir de estudiar es cuando el propio juzgador tiene amplia libertad, el famoso criterio judicial, puede aplicar su criterio, pero como dice razonado, debe estar basado sobre todo en la lógica.
Y entonces aquí tienen ustedes el sistema de libre apreciación razonada, las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica. Si ustedes ven el orden, yo lo alteré un poco, porque en la lámina anterior dice primero reglas de la lógica, luego reglas de la sana crítica y al final máxima experiencia. Pero aquí yo estoy poniendo reglas de la lógica, máximas de la experiencia y sana crítica. Lo cambié, ahorita vamos a ver con qué propósito, no fue un error ni una situación arbitraria, lo cambié porque hay cierto propósito pedagógico en ello. Veamos las reglas de la lógica. Ya sabemos que la lógica es una parte de la filosofía, es una especialidad que da a conocer las reglas del pensamiento coherente. Entonces, las reglas de la lógica se basan en la metodología propia de la filosofía jurídica, ¿sí? Fundamentando pensamientos racionales o coherentes. Aquí es donde entra en función la aplicación de esos silogismos que decíamos ayer, deductivos, inductivos, etcétera. Aquí es donde se introduce algunas reglas de la lógica, como la no contradicción, como el que puede lo más, puede lo menos, etcétera. Estamos caminando por lo que la lógica me señala. Entonces no es arbitrario, es razonado con base en lógica. Luego puedo aplicar la máxima experiencia, que esto se refiere a la experiencia precisamente que acumula el juzgador en el desempeño de sus funciones. El trabajo de ser juez en cualquier jerarquía, desde juez de primera instancia hasta ministro de la Suprema Corte, implica, como cualquier otro trabajo, implica que conforme tú te desempeñas en él vas adquiriendo experiencia, cada vez estás mejor, cada vez estás más preparado. Entonces, imagínate la cantidad de juicios, de asuntos que ha tenido que resolver el juez a lo largo de una carrera judicial. Entonces, claro que tiene la suficiente experiencia, ¿sí? El suficiente criterio para poder valorar las pruebas que se le presentan. No es la primera vez, este tipo de asuntos le ha preocupado como juzgador desde tiempo atrás. Ha tenido muchos asuntos de esa naturaleza. Y luego viene las reglas de la sana crítica. ¿A qué le llamo sana crítica? Combinamos los dos principios, las reglas de la lógica con la experiencia. Y entonces eso te da lo que se llama la sana crítica, o sea, el criterio judicial. Si tienes experiencia y además sabes manejar la lógica y la argumentación jurídica, estás muy bien, estás verdaderamente blindado como juez para hacer un trabajo perfecto, ¿sí? Entonces, por eso lo cambié de orden, porque como la sana crítica combina a los dos anteriores, pues convenía ponerlos como si fuera el resultado de la suma de las dos anteriores formas de valorar la prueba, la lógica y la máxima de la experiencia. Eso me da por resultado lo que tú en la sentencia dices de acuerdo con la sana crítica. Y todavía aquí en esta lámina que estás observando, se aumenta una cuarta posibilidad. Acuérdate que Ovalle Favela menciona solamente reglas de la lógica, la sana crítica y máximas de la experiencia. Bueno, nosotros aquí ya vimos esos tres criterios o esas tres opciones para calificar. Pero estamos agregando una que no está diciendo en principio el maestro Ovalle Favela, que es la apariencia del buen derecho. Así se dice, apariencia del buen derecho. Ahorita vamos a hablar de eso, que se aplica sobre todo para ordenar medidas cautelares. O sea, todavía no resolvemos el fondo del asunto, pero tomamos precauciones. Cautela significa precaución. Como cuando te dicen, ándate con cautela, o sea, quiere decir, ponte atento, no te confíes, ¿verdad? Haz prevención. Entonces, las medidas cautelares se dan para evitar un perjuicio
o una situación que ya está perjudicando aparentemente y que seguiría perjudicando si tú resuelves teniendo un plazo para ello. Por ejemplo, en materia electoral, aparece un spot en radio o televisión, se está difundiendo y aparentemente, todavía no tomamos decisión judicial, pero aparentemente sí perjudica, sí es algo que causa molestia, agravio a los derechos de una o un candidato o de uno o un partido, o sea, causa perjuicio. Entonces, si tú te quejas de que la transmisión de ese mensaje y yo vengo a resolver unos días después, imagínate la cantidad de veces que se ha transmitido en radio y televisión, porque se está transmitiendo constantemente el impacto que está causando en el electorado. Entonces, de tal manera que después, aunque yo diga, pues sí, efectivamente, esa no es una propaganda política legal, sino es de lo que llamamos propaganda sucia, ¿verdad? Publicidad sucia en materia electoral, está prohibido en la ley. Entonces sí, pero ya el mal ya se causó porque estuvo difundiéndose varios días. De tal manera que ahí hay que tener entonces que tomar medidas de precaución, medidas cautelares que le llamamos. Por lo pronto se suspende la transmisión. Todavía no he dicho que sea bueno o malo el mensaje, que sea ilícito o ilícito, pero de pronto mejor lo suspendemos. Y ahora sí ya nos vamos al procedimiento que corresponda para determinar si efectivamente no está de acuerdo a los parámetros de la comunicación política. Entonces, para determinar esas medidas cautelares, como en mi ejemplo, que se retire el spot de radio y televisión, vamos a apoyarnos en lo que se dice apariencia del buen derecho. A ver, esa expresión me causa problema porque dice apariencia del buen derecho. Y yo me pregunto, oye, ¿qué hay un mal derecho? ¿El derecho puede ser bueno o malo? Porque si dice buen derecho, pues entiendo que puede haber un mal derecho. No. Esto no puede ser porque ya desde los romanos se decía que el derecho siempre me debe conducir a una conducta positiva, a una conducta buena, éticamente hablando. Sería horrible que el derecho me obligara a hacer algo indebido. No, el derecho trata, al contrario, trata de que realices conductas éticamente válidas. Entonces no puede haber un mal derecho. Si hay maldad, sí, pues entonces no es derecho. O sea que decir buen derecho casi sería como un pleonasmo. Ah, bueno, pero espérate un poquito. Vamos a ver qué dice esta lámina. Dice, mira, lo llamamos buen derecho a la posibilidad, a la simple observación de los hechos o circunstancias de que sí existe un riesgo de vulneración a los derechos de las personas. ¿Y de dónde se tomó pues este vocablo tan extraño? Bueno, por ejemplo, en el latín se decía fumus boni y iuris, funus boni iuris, que significa humo del buen derecho, apariencia, aunque está medio nebuloso, pues del buen derecho. Smoke of God night, right, o sea, lo decimos en inglés, más o menos lo mismo. Entonces, este término se utilizó por primera vez en España, viene del derecho español de la época del siglo XIX. Y en México se impactó a partir de 1993, cuando el tercer tribunal colegiado del primer circuito en materia administrativa resolvió un incidente judicial. Entonces, ahí empezó el Poder Judicial de la Federación a utilizar ese término del buen derecho. Y ahora es muy frecuente que lo encontremos por aquí y por allá en algunas resoluciones. Yo digo, aparentemente nos pega, ¿verdad? Esa expresión, porque no hay un mal derecho. A mí me gustaría conocer el derecho malo, ha de ser muy interesante, ¿verdad? Pero no, el derecho por naturaleza me debe incitar a realizar una conducta éticamente válida.
Lo que quieren decir aquí es que con la simple apariencia yo me doy cuenta que eso puede ser peligroso. Por ejemplo, escucho el mensaje y digo, no, 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 esto es difamatorio, esto no es válido. Entonces, por lo pronto, suspéndanlo, medida cautelar. Y luego nos vamos a todo el procedimiento, por ejemplo, al administrativo sancionador, y ahí va, ya veremos si de veras incumple con los principios de comunicación política. Pero por lo pronto que ya no siga impactando, porque si no, cuando lo retiremos definitivamente, pues ya lo escuchó y lo vio muchísima gente y ya causó el daño que se quería evitar. Por ahí alguien levantó su mano, se me figuró. Le ruego a la persona que lo haya hecho que utilice su micrófono y lo escuchamos con mucho gusto. Buenos días, maestro. Muy bien. Solamente para escribir una tesis, una fracción de una tesis que habla específicamente sobre la apariencia del buen derecho. Dice textualmente, se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Sí, o sea, a la simple apariencia, ¿verdad? O sea, todavía no entro en la materia, todavía no estoy razonando todo, pero la impresión que me da es que eso, pues, puede no ser correcto. Entonces, por ejemplo, ahí se toma la medida cautelar. Le agradezco mucho su aportación. Y miren, aquí hay una tesis aislada el Poder Judicial, no del tribunal, que nos dice lo siguiente: suspensión de los actos reclamados, procede concederla si el juzgador de amparo, estamos en el mundo del amparo, no de lo electoral, sin dejar de observar los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo, considera que los actos son aparentemente inconstitucionales. Aparentemente, porque todavía no entramos al fondo del asunto. Pero entonces sí podemos suspender el acto. Acuérdense que una de las consecuencias muy importantes en el amparo es la suspensión del acto reclamado, que ya no siga causando daño al agraviado y después ya resolvemos todos los vericuetos del juicio de amparo, pero por lo pronto que ya no le cause perjuicio. Entonces dice, suspensión de los actos reclamados, procede concederla si el juzgador de amparo, sin dejar de observar los requisitos de la ley, pues considera que los actos son aparentemente inconstitucionales, a lo que puede apreciar así de primera vista. Bueno, pues ahora, por ejemplo, ¿qué ha dicho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a medidas cautelares que están basadas precisamente en esa apariencia del buen derecho? Dicen estas jurisprudencias y tesis del tribunal: medidas cautelares, su tutela preventiva. Hay que leer esa jurisprudencia con calma para ver el texto, qué es lo que explica. Medidas cautelares es improcedente su dictado sobre el presunto incumplimiento de requisitos formales de elegibilidad. O sea, cuando se aduzca que él o la candidata a un cargo de elección popular no cumple requisitos, ahí no cabría las medidas cautelares. Otra, medidas cautelares procede considerarlas respecto de la transmisión en televisión de propaganda colocada en vallas u otros objetos durante un evento público. Y siguen algunas jurisprudencias y tesis del tribunal. Medidas cautelares, la probable promoción personalizada de un servidor público en la propaganda de partidos políticos es suficiente para su adopción. Porque acuérdate que en la propaganda gubernamental no debe personalizarse ni a servidores, servidoras públicos, ni tampoco a partidos políticos. Otra, medidas cautelares cuando se denuncie propaganda en medios diversos a radio y televisión, basta que existan indicios suficientes de su difusión para que la autoridad competente pueda decidir de manera preliminar si se ajustan o no
a la normatividad aplicable. Y esta última, medidas cautelares para resolver si deben decretarse o no, el hecho denunciado debe analizarse en sí mismo y en el contexto que presenta. Ahora bien, aquí están los numerales de las tesis y jurisprudencias. Tú puedes distinguir tesis de jurisprudencia porque la jurisprudencia tiene número arábigo, como esta que dice 14 del año 2015. Esa es jurisprudencia. Y las que están escritas en números romanos, como esta que es la 12 de 2015, esa es una tesis relevante que todavía no adquiere el rango de jurisprudencia. Entonces, pero que también es obligatoria, también se debe aplicar. Entonces, como este documento, esta presentación es tuya, te la voy a enviar en el curso de este día a tu dispositivo, pues sería conveniente, yo te recomiendo afectuosamente que si tienes tiempo, porque ya ves que lo que te sobra es tiempo, entonces en lugar de darte a la melancolía, pues mejor métete a la página del tribunal, a la página electrónica del tribunal, busca la pestaña donde están las jurisprudencias del tribunal y ahí tecleas esos números y te va a dar la jurisprudencia o la tesis completa y ahí la puedes leer, es conveniente que lo hicieras. Ahora, la valoración también implica que se haga de manera conjunta. El juzgador tiene en el expediente muchas pruebas. Las partes aportan no una prueba, sino generalmente varias pruebas. Entonces, las pruebas deben ser valoradas en forma conjunta. Ese principio también viene desde la época romana. Y esto es importante porque una prueba solita, aislada, a lo mejor no te causa convicción, pero ya si se junta o se adminicula con otras pruebas, pues puede sí fortalecerse. Por eso, lo que parecía un indicio, pues vamos viendo que no lo es, porque ya coinciden muchas pruebas en el mismo sentido. Entonces, por eso las pruebas deben ser valoradas conjuntamente. En realidad, lo que hace el juzgador, estos dos ejercicios, va valorando una por una las pruebas y luego ya las toma todas en conjunto y dice, mira, sí queda probado porque los documentos coinciden, los testimonios coinciden, el escrito de protesta coincide, todo coincide. Entonces eso me causa más fortaleza. Por eso, en mi criterio, por eso la valoración debe ser conjunta. ¿Y qué hay con la prueba ilícita? Porque quizás la prueba demuestre lo que tú quieres, pero ¿qué crees? Se obtiene ilícitamente. A ver qué dice esta lámina. Mira, dice, la exclusión de la prueba ilícita aplica tanto a la prueba obtenida como al resultado directo de una violación constitucional, como a la prueba indirecta derivada de dicha violación. Una prueba ilícita, o sea, contra la ley, sería, por ejemplo, la que se obtiene de una grabación telefónica, de una conversación que hubo entre dos personas vía telefónica, se hizo una grabación. Y esto lo ponemos como una prueba. Pero ¿qué crees? La comunicación telefónica está protegida constitucionalmente, es inviolable. Entonces, esa es una prueba ilícita. Imagínate que el juzgador dijera, pues esta es una prueba contundente. O sea, está propiciando que cometamos actos de ilicitud. Entonces, pues en principio no debe ser tomada en cuenta esa prueba ilícita. Ahora aquí vamos a ver una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que esto se puede atenuar un poquito. Ahorita vamos a ver en qué casos. Pero en principio, pues se va a descartar porque es una prueba ilícita y el juzgador no puede apoyarse en algo ilícito. Y eso es lo que descontrola mucho a la opinión pública, porque yo escuché en el noticiero, se reprodujo esa grabación y ahí oí cómo la persona implicada
Por ejemplo, iba a recibir dinero o pedía dinero público para apoyar o no apoyar a cierto candidato. Y todos escuchan, se indignan y resulta que luego pues eso no se toma como prueba. Y tú dices, pero si está en el noticiero, lo pasaron 2 o 3 veces, era clarito ahí cómo estaban arreglándose las cosas en forma ilícita, pero es que la prueba es ilícita. Y haría muy mal el tribunal, cualquier tribunal, no el electoral, el que tú me digas, de tomar en cuenta pruebas ilícitas. Entonces, a ver qué dice la Corte sobre eso. Dice, mira, existen límites sobre hasta cuándo se sigue la ilicitud de las pruebas de conformidad con la cadena de eventos de la violación inicial. O sea, si de entrada es una prueba ilícita, todo lo que ocurra después, pues es ilícito. Eso tiene lógica. Pero dice, eh, pues podría ser posible que no se excluyera la prueba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos decir esto en forma enunciativa, no exhaustiva. ¿Qué tal si la contaminación de la prueba se atenúa, se baja? Porque, por ejemplo, hay una prueba independiente para una fuente independiente para esa prueba. Por ejemplo, no puedo tomar en cuenta la conversación telefónica, pero nos encontramos luego un documento en donde palabras más, palabras menos, se está confirmando lo que se escuchó en esa grabación. El documento ya no es prueba ilícita. Por ejemplo, también, si la prueba hubiera sido descubierta de cualquier manera, ¿sí? Aunque no fuera por esa grabación. Si hay otras pruebas que confirman lo que se escuchó ilícitamente. Entonces, bueno, en estos casos es posible que la grabación en sí no la tomemos en cuenta, pero nos hemos encontrado otras pruebas que sí son lícitas, que vienen a confirmar lo que se escuchó en el audio. Entonces, por eso dice la Corte, no seamos tajantes, no quiere decir es ilícita y se vota. No, fíjate si no hay otros elementos de prueba que sí sea lícita y que confirmen lo que dice la prueba ilícita. Y entonces, claro, a la prueba ilícita no le vamos a dar valor, pero sí a las otras pruebas que confirman lo que se escuchó. Por ejemplo, aquí tenemos algunos criterios del tribunal. Dice, grabación de comunicaciones privadas carece de valor probatorio en materia electoral. Esta tesis data de 2012, es esta jurisprudencia. Entonces, por eso es que, aunque te indigne, si tú escuchaste en el noticiero radiofónico o de televisión esa grabación y dices, pues ahí está clarísimo cómo están haciendo cosas indebidas en el proceso electoral, por ejemplo, local del estado X. Pues aquí dice que la grabación de comunicaciones privadas, que es el caso de la grabación de la conversación telefónica, carece de valor probatorio. Ahora, hay una tesis, la de 2004, que dice, pruebas indirectas son idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. Las pruebas indirectas, por ejemplo, las notas periodísticas. También esas notas en principio no hacen prueba plena, pero bajo ciertas circunstancias comienzan a dar convicción. Por ejemplo, se publicó lo mismo en diversos periódicos y suscrito por distintos periodistas. En fin, hay criterios en los que puede, como dice aquí, aun siendo pruebas indirectas, pueden ser idóneas para acreditar actividades ilícitas realizadas por los partidos políticos. ¿Por qué les llaman indirectas? Porque no están relacionadas con lo que ocurrió, sino con la versión periodística de lo que ocurrió. Entonces ahí tienes una prueba de la prueba. Por eso es indirecta. No es, como en el caso de mi ejemplo, un acta donde se da la instalación de la casilla. Esa es una prueba directa. Pero ya
una nota periodística es lo que el periodista interpretó de lo que ocurrió. Entonces, esa prueba sería prueba de la prueba. Consecuentemente, es prueba indirecta. Ahora, la motivación de las decisiones judiciales. La motivación de las decisiones judiciales tiene dos aplicaciones. Conjunto de motivos que han conducido al juez a dictar una sentencia en determinado sentido. Esa es su convicción, su profesionalización. Él como experto en el derecho llega a esa convicción. Y la justificación de tal decisión para que no resulte arbitraria. O sea, una cosa es que él llegue a esa convicción y otra que actúe con arbitrariedad. Aquí no puede, como hacen algunos equivocadamente como padres de familia, porque lo digo yo. Oye, pero ¿por qué eso? Pues yo así lo dije y ya, tú obedece. En materia jurídica no puedes actuar así, sería un acto de arbitrariedad. Entonces, tu decisión tiene, como bien dice la Constitución, estar motivada, o sea, ser consecuencia de lo que ocurrió, y estar fundamentada en disposiciones normativas. Entonces, eso de fundar y motivar aquí viene a resultar muy importante. Las funciones de una decisión judicial. Primero, ofrecer una explicación a los justiciables, o sea, a la gente que se acercó a ti en busca de justicia, y al contorno social respecto de las razones de los jueces al sentenciar. Fíjate que en materia electoral esto es muy claro, porque en otro tipo de áreas del derecho, lo que se resuelva afecta a las partes. Por ejemplo, tú dices, este es mi terreno, y yo digo, no es cierto, es mío. Bueno, lo que se decida en un proceso sobre ese particular nos afecta a ti y a mí. El resto de la sociedad, pues ni se entera, es un asunto entre tú y yo. Tú reclamas la propiedad de un lugar y yo lo reclamo también. Y alguno de los dos va a perder y alguno de los dos va a ganar. Pero en materia electoral estamos involucrados muchos. ¿Por qué? Porque si yo voy a anular una votación, una elección, pues entonces voy a afectar no solamente a candidatos, sino también voy a afectar a partidos políticos y coaliciones, pero también a la ciudadanía en general que votó por esa opción. Entonces, la decisión recae sobre mucha gente, o sea, afecta a muchos intereses. Por eso dice aquí, ofrecer una explicación a los justiciables, o sea, en principio a las partes, y al contorno social, o sea, a todas las personas que puedan sentirse afectadas por esa decisión, respecto de las razones de los jueces al sentenciar, por qué sentenció en ese sentido. Otra, resolver el conflicto o litigio planteado apegándose a derecho. Y otra, cumplir con las reglas del debido proceso. También desde la época de los romanos hay reglas que garantizan derechos a las partes y hay que respetarlos. A las y los justiciables, o sea, a la gente que se acercó a pedir justicia, resulta esencial la motivación de esas decisiones conforme lo ordena el artículo 14 de la Constitución Federal. Marina Gascón señala, y aquí se transcribe textualmente lo que dice, los estándares de prueba son los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho, o sea, los que establecen cuándo está justificado aceptar como verdadera la hipótesis que lo describe. Cuando el juez considera que mi prueba es idónea, me está diciendo, con esto pruebas o queda probado lo que tú afirmas, lo que tú dices que ocurrió. O sea, tu, versión de los hechos queda confirmada. Racionalidad es la averiguación de la verdad, es decir, formulación de la sentencia con base en los resultados de la probanza. Esto equivale a lograr la concordancia y convicción de que lo probado concuerda con lo ocurrido. Fíjate la trascendencia de esto. O sea que al valorar la prueba, no solamente tengo que ver desde el punto de vista técnico
como dice el doctor Ovalle Favela, en un sistema tasado, en un sistema libre o en un sistema mixto, que es el que utiliza el derecho procesal electoral. Eso es técnico. Eso lo sabe un experto en derecho y el juez se presume que el juez o magistrado pues es un experto en el derecho. Eso es tecnología, técnica. Puede estar en tu computadora y por eso la puedes manejar tecnológicamente. Pero debes verificar hasta donde es posible, humanamente posible, que lo que tú estás tomando como verdad es la verdad. Y esa es una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Pues porque vas con esa verdad a sentenciar, a resolver quién de las partes tiene razón. Entonces, por eso, hasta donde humanamente se puede, debes tener un conocimiento fehaciente, veraz y no falaz de los hechos. Si llegas a una convicción falsa, bueno, pues ya se desvirtúa todo lo demás que diga tu resolución. Ahora bien, en los elementos del derecho de la prueba y la verdad, el material probatorio debe ser idóneo, o sea, adecuado. Por eso la ley te dice qué pruebas son las que puedes presentar en materia electoral. Y además debe ser suficiente para que se demuestre lo que tú estás diciendo. Debes valorar también lo racional de la prueba. Entonces aquí más que solamente la epistemología entra en funciones la lógica. Otra, incidencia lógica, jurídica y proporcional de la prueba con relación directa a los hechos que deben probarse. Debes tomar en cuenta qué se dijo que pasó y qué pruebas hay. Y entonces vincularlas, relacionarlas. Esta prueba prueba esto, esta otra prueba prueba este segundo hecho afirmado. Su fin en el proceso es aproximar con mayor fidelidad posible al juzgador a los hechos ocurridos. Constituye entonces un elemento esencial e imprescindible del proceso judicial. Ahí estás haciendo precisamente epistemología del sistema probatorio. Si quitáramos la prueba, se desmorona toda la actividad del proceso. Si en la ponencia de una sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sacáramos del expediente las pruebas que obran en él, se acabó. Ya no tiene sentido todo lo que se diga ahí. Las pruebas son el corazón o el cerebro, según lo quieras ver, de el trabajo de los órganos de justicia. Su fin en el proceso es aproximar con mayor fidelidad, pues, al juzgador con lo que ocurrió. Y ahí estás haciendo epistemología del sistema probatorio. Su debida aplicación y tratamiento requiere la transparencia y la justicia abierta como principios judiciales. Hoy por hoy, los tribunales y el Tribunal Electoral es vanguardia en esto, va a la cabeza de esto, ha procurado llevar un sistema de justicia abierta. ¿Qué significa eso? Que las decisiones del tribunal estén a la luz no solamente de los justiciables, de los implicados, sino del público en general. Por eso, por mandato constitucional y legal, sus audiencias son públicas. Y tú, yo, cualquiera, aunque no tengamos como papel ser parte de un medio impugnativo electoral, pues tú lo puedes apreciar. Te metes al canal judicial y ahí escuchas las razones, los fundamentos, los argumentos, los alegatos que en un momento dado plantean en el pleno de esa sala. Ahí escuchas que el magistrado fulano tiene una posición, el otro tiene tal vez una diferente, y por qué, es decir, cuáles son sus argumentos, sus fundamentos y finalmente a qué decisión llegan. Entonces eso no se hace a escondidas, no se hace en el secreto de un despacho, de un privado. Están ahí las cámaras y cualquier ciudadano puede, eh, pues, escuchar toda la audiencia y darse cuenta por qué se resolvió en un sentido o en otro.
Ahora bien, el tratamiento que el juzgador aplique en un proceso judicial, por eso precisamente, debe transparentarse en un Estado constitucional de derecho. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se conoce como Nicaragua y se ponen iniciales porque se quiere guardar la secrecía, la privacidad de los implicados, contra un veredicto absolutorio por parte del Tribunal de Jurados de Nicaragua, que no implica per se una violación a la garantía de motivación. No obstante, condenó a Nicaragua y pidió reparación de los daños a la víctima. Es una sentencia del 8 de marzo, en donde se trata de una señora, una niña de 9 años, y algo que sucedió en Jinotepa, Nicaragua, en segunda instancia en Matagalpa. O sea, empezó el asunto en Jinotepa y terminó en Matagalpa, en Nicaragua. Es una niña que lamentablemente fue violada y no se hizo nada por sancionar la conducta del agresor. Entonces, este asunto llegó hasta el conocimiento de la Corte Interamericana en San José de Costa Rica, y por eso es que los nombres se ocultan con iniciales, sobre todo para no afectar en ningún momento el prestigio y los derechos de la niña afectada. Bueno, pero en este caso, por razones evidentes, había que guardar la mayor discreción, no se podía ventilar abiertamente para que de alguna manera se enterara todo el mundo. Por respeto a esta criatura que sufrió semejante atentado, pues había que ser discreto. Es un ejemplo de cuando no se puede dar esa transparencia y esa luminosidad a un asunto. Ahora bien, algunas frases que se han dicho sobre la prueba. Por ejemplo, Francesco Carneluti, autor italiano, dice: el juez está en medio de un minúsculo cerco de luces, fuera del cual todo es tiniebla, dentro de él el enigma del pasado y delante de él el enigma del futuro. Este minúsculo cerco es la prueba. Entonces, imagínate, él está haciendo como una metáfora. Él dice: imagínate un individuo que está parado y en su derredor hay unas veladoras, unas velas, y en donde él está parado está oscuro, y detrás de las veladoras está oscuro. Lo que está detrás de la veladora es el pasado, lo que ocurrió y que él no lo conoce. Él no lo conoce, él no estuvo ahí. Y lo que está oscuro, donde él se encuentra, es el futuro que está en sus manos. Él va a decidir. Y lo único que tiene para hacerse un poco de luz, para más o menos alcanzar a ver lo que ocurrió, son esas velas que se le han aportado las partes para que se ilumine y alcance a ver qué fue lo que pasó. Entonces está así como un poquito de novela, como un poquito cursi, pero muy, muy objetivado lo que dice Carneluti sobre las pruebas. Aquí también un autor argentino, Luis Vicente Varela, dice: sin la prueba el orden jurídico sucumbiría a la ley del más fuerte, dado que no sería posible la solución de un conflicto de manera racional. Si no existiera la prueba, pues entonces sálvese el que corra, ¿verdad? El que tenga más fuerza, el que tenga más influencias, o sea, sería la ley de la barbarie. Aquí tienes precisamente don Hernando Davis Echendía, que es un colombiano que ya lo habíamos citado, el que dice que los hechos no se prueban, los hechos existen, lo que se prueba es la versión de los hechos. Y dice: la noción de prueba está presente en todas las manifestaciones de la vida humana. Probar es aportar al proceso por los medios y procedimientos aceptados por la ley los motivos o razones para llevarle al juez el conocimiento de la certeza sobre los hechos. Esto quiere decir que siempre hay que estar probando, siempre hay que estar probando. Si tú no vas a trabajar, ¿sí? Y aduces que estás contagiado de coronavirus y por eso pues no puedes acudir, pues te van a pedir
pruebas al respecto. Y entonces por eso te dicen, pues hazte la prueba para que veamos que estás positivo. O sea, todo hay que probarlo, hasta cosas que no son judiciales. Tienes que probar lo que dices. Tanto vale, esta es una frase popular, ¿sí? Un refrán, tanto vale no tener derecho como no poderlo probar. Si no tienes pruebas, el hecho no ocurrió, punto. Lo que no se puede probar, pues no tiene impacto judicial. Por eso hay que tener pruebas. Y entre más pruebas y mejor y más fuertes tengas tus pruebas, pues es a tu favor. Muchas personas dicen, pero Dios sabe que así ocurrió. Pues sí, pero disculpa la irreverencia, sí, lo sacrílego de la frase, pero Dios no puede ser llamado al tribunal. Entonces sí, bueno, pues tú como creyente piensas, Dios lo vio y seguramente sí así pasó, pero Dios no puede participar en el proceso. Por eso hay una diferencia entre la verdad y la verdad judicial. A ver, no sé si algunas personas han levantado su mano, si quieren hacer uso del micrófono. No es el caso. Bueno, no se preocupen, daremos el tiempo de preguntas y respuestas. Características relevantes de la aplicación de la justicia en materia electoral. Entre muchos otros aspectos, su involucramiento conjunto en una sociedad y una realidad política. Ya vimos, en materia electoral, la resolución no afecta nada más a los implicados. Por ejemplo, al o la candidata. No, también implica su involucramiento en toda la sociedad, simplemente todas las personas que votaron por esa opción política, pues se van a ver frustrados en caso de que anulemos la votación, anulemos la elección, mucho más grave. También la brevedad de los plazos, como las personas tienen que tomar posesión de sus cargos para los que fueron electos, el día llega, el gobernador tiene que tomar posesión, el presidente, el Congreso tiene que instalarse, pues los plazos son a veces de horas. Aquí no puede haber rezagos. Entonces, eso es otra característica. Conviene entonces vincular adecuadamente 4 elementos para valorar la prueba: la metodología o técnica jurídico-procesal, las reglas de la epistemología aplicadas al sistema probatorio electoral, las reglas de la lógica jurídica y acuérdense también la ética para privilegiar la aplicación de valores de conductas. Entonces, en la resolución de un juez se introducen todos estos elementos y basta con leer la resolución de una sala del tribunal para observar en qué partes está entrando la epistemología, o sea, el acercamiento a la verdad, la teoría del conocimiento, en qué momento se está metiendo en el campo de la lógica y en qué tiempos incluso se está poniendo en el caso de la ética. En conclusión, el tema de la prueba, definición, o sea, qué es la prueba, constitución, las fuentes y medios de prueba, el ofrecimiento, la admisión, el desahogo, la valoración y consecuencias impactadas en la resolución se erigen en aspectos esenciales en un proceso judicial. En el caso del derecho procesal se requiere tomar en cuenta varios parámetros propios específicos de esta especialidad para vincular con la epistemología jurídica, dado que resulta esencial para el operador de la justicia que la prueba sea ilícita, idónea y veraz. O sea, el juzgador al admitir la prueba, pues debe valorar si es primero idónea, o sea, si es la que la ley le permite tomar en cuenta, y sobre todo si es veraz, si efectivamente no estamos ante una prueba falsificada, alterada, apócrifa, etcétera. Y aquí esto está conectado con este asunto. ¿De dónde viene la palabra prueba? Viene del latín probo,
¿Y qué significa probo? Justo, honesto, correcto. Ves que a veces algunas personas que tienen una buena conducta, un buen conducirse en sociedad, dicen es probo. Esa persona es probo. ¿Por qué? Porque es una persona de una correcta conducta, es honesto. Por eso es apreciable en su comunidad. Entonces, ya de suyo, la prueba está implicando la necesidad de que sea una buena prueba, que parta hasta donde es posible de la verdad, que no se entregue al juzgador en forma amañada para hacerle caer en el error. ¿Sí? Quien prueba, en principio, debe ser honesto. Claro, hay sanciones para quien miente ante autoridad judicial, pero no es el caso que haya sanciones, el caso es que haya ética y que quien prueba aporte pruebas que sean confiables y que tengan con suficiente convicción para que el juzgador actúe en consecuencia. A través de los tiempos, pues ha cambiado la historia de las pruebas judiciales. Por ejemplo, en la época primitiva de la humanidad, la prueba fue encontrándose de manera empírica, o sea, de manera práctica. Por ejemplo, la forma de probar la honestidad de los teutlis o jueces aztecas. Los jueces aztecas se llamaban teutlis y los aztecas hacían lo siguiente para ver si su juez era honesto. Mandaban a un sujeto exprofeso para sobornar al juez. Y si éste caía en la trampa, pues lo detenían, le demolían su casa, le tumbaban su casa, le quemaban o chamuscaban el cabello, lo cual tenían en gran afrenta, y desde luego lo destituían. Y si el asunto era grave, podían hasta matarlo. Pero fíjate, aquí la prueba en realidad no era prueba, era pues un ardid para ver qué tan honesto era. Luego ya en la época de la filosofía en Grecia y Roma, pues se van a basar en la lógica, la valoración de las pruebas, como el requerir que por lo menos haya dos testigos. ¿Te acuerdas que un solo testigo no es válido? Porque tendrías que creer lo que dice a pie juntillas. En cambio, si hay de menos dos, pueden deponer su testimonio por separado y tú vas a ver si coinciden en lo esencial. Ahora bien, después en la etapa religiosa de la Edad Media, acuérdate que ya hemos hablado de las ordalias u ordalías o juicios de Dios, donde las pruebas pues, se basaban en creencias religiosas. Dios señalará la culpabilidad. Y te acuerdas que te hablé de esa persona a la que le quemaban sus manos para luego ver si cicatrizaba o no, y de ahí su culpabilidad o no. Esto ya no es razonamiento, esto ya pues raya en el fanatismo, obviamente, es un retroceso en lo que los romanos habían hecho basados en la lógica. Luego viene la etapa legal, donde el juez debe apegarse a los procedimientos marcados en la norma procesal. O sea, debe valorar las pruebas conforme se lo indique la ley. En este caso, diría el maestro Valle Favela, era un sistema de valoración tasado. No se confía en el juez, le dicen, esto lo valoras así, punto. Esto le das este valor. Luego viene la etapa de convicción, donde ya se le da al juzgador y a su experiencia un amplio margen para interpretar. Por ejemplo, el sistema inglés del siglo XIX, donde al juzgador se le dio una gran posibilidad de aplicar su criterio. Y ahora la etapa científica, donde el juez debe tomar en cuenta las disposiciones legales para valorar la prueba, pero también puede basarse en la lógica, la sana crítica y las máximas de la experiencia, es decir, en el criterio acotado del órgano de justicia, lo que produce un sistema de valoración mixto. Hoy lo que priva es el sistema mixto, por ejemplo, en materia electoral.
Algunas pruebas le dice la ley, así me las valoras, punto, no puedes tú interpretar nada. Y otras dice, interprétalas tú. Claro, dice acotado, porque no puede ser arbitrariamente. Está detenido, está limitado por las reglas de la lógica, por las máximas de experiencia y por las reglas de la sana crítica. Ahora bien, el sistema probatorio en materia electoral. El sistema probatorio en materia electoral es un conjunto de principios, reglas, medios de prueba, mecanismos de valoración y aplicación de las pruebas en controversias propias de la materia electoral. O sea, todo lo que se refiere a la prueba en materia electoral, ese es el sistema probatorio. Está integrado por principios y reglas. Los principios son pautas que se deben observar en una exigencia de la ley. Por ejemplo, el principio de justicia, el principio de equidad en la contienda y otros ejemplos. ¿No? Por ejemplo, nadie puede aprovecharse de sus propios ilícitos. Y ya lo habíamos dicho, no puedo yo provocar una conducta ilícita y luego quererla reclamar en un medio de impugnación. Bueno, esos son principios. El artículo 41 de la Constitución nos dice algunos de estos principios, como por ejemplo la equidad de género, por ejemplo la equidad en la contienda, la transparencia, la máxima publicidad, etcétera. En cambio, las reglas son disposiciones específicas de la norma, o sea, lo que dice el artículo, ¿sí? Lo que está ordenando la ley. Entonces, una cosa es un principio que es como un ideal que debemos alcanzar, y otra cosa es la ley que ya establece una conducta específica que te puede exigir. Aquí tienes, por ejemplo, dice principio, nadie puede aprovecharse de sus propios actos ilícitos. Esto viene también desde la época romana y es un principio en materia electoral. Y una norma dice, los partidos políticos o candidatos no podrán invocar en su favor, en medio de impugnación alguno, causales de nulidad, hechos o circunstancias que ellos mismos hayan provocado. Este no es un principio, esto está en la ley. ¿En cuál ley? En la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en su artículo 74 en el primer párrafo. Entonces, el principio es general, nadie se puede aprovechar de su propio ilícito. Y por otro lado, ya tenemos eso plasmado, pero en una norma. Los partidos políticos, no dice nadie, no, los partidos políticos concretamente, o los candidatos, no pueden invocar en su favor, en ningún caso, causales de nulidad que ellos mismos provocaron. Entonces, fíjate qué diferencia hay ya entre un principio, que es una conducta generalizada e idealizada, a una regla de conducta concreta. Aquí yo no estoy citando cualquier cosa, sino esta ley en este artículo. Ahora bien, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que es la ley básica en materia de probanza, fue publicada en Diario Oficial en 1996. Y su última reforma data de este mismo año, de abril de 22. Consta de 110 artículos de fondo y varios transitorios. No es una ley muy amplia, tiene solamente 110 artículos de fondo. Y aquí ves, para que tú puedas manejar esa ley, para que la puedas utilizar, que los artículos 1 a 5 tienen disposiciones generales. Del 6 al 33 hablan de reglas comunes y del 34 en adelante va señalando la regulación de cada uno de los medios de impugnación. O sea, te dice, mira, de tal a tal artículo, recurso de revisión, de tal a tal artículo, recurso de apelación, de tal a tal artículo, juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano y así, hasta 110. Entonces, esto de las reglas comunes se refiere a lo que debe tener
todo medio de impugnación, sea el que sea, por ejemplo, se debe presentar por escrito. Bueno, pues esa es una regla común. Pero luego ya se pone a regular uno por uno de los medios de impugnación. Ahora bien, los artículos 14, 15 y 16 son los artículos que específicamente se refieren a la prueba en materia electoral. Y dice aquí que la prueba son objeto de prueba los hechos controversiales, no lo serán el derecho ni los hechos notorios o imposibles. Lo que se tiene que probar son los hechos que se pueden controvertir, que se pueden alegar. Si se trata del derecho, no se prueba. Si yo digo que el artículo 14 se refiere a la prueba, no tengo que transcribirlo en mi demanda. Simplemente lo cito, el artículo 14. El que quiera ver qué dice, pues va a la ley y ahí lee el 14. Entonces el derecho no se prueba, el derecho solamente se menciona con base en lo que dice el artículo 2 de la Constitución, párrafo 4. No tengo que transcribirlo, ¿sí? Cualquiera que pueda, que tenga dudas sobre eso, pues se va a la cita, porque la ley, la Constitución, son documentos de orden público, están a la mano de todos. Entonces, tampoco los hechos imposibles, que no se pueden realizar, eso tampoco tiene razón de prueba. Imagínate que digo, exagerando la nota, estábamos votando y de repente bajó una nave espacial y entraron unos tipos raros como marcianos y se llevaron las urnas. Eso, pues es una fantasía, eso no tiene pies ni sentido. Tampoco hechos notorios. Por ejemplo, digo, las elecciones se llevaron a cabo el domingo tal de julio. Pues eso no tengo que probarlo, es de conocimiento general que ese día fue la jornada electoral. ¿Para qué transcribo la convocatoria a la jornada electoral? Lo que voy a probar son los hechos que, pues en algún momento, como dice aquí, son controversiales. También está este principio en este artículo 15, el que afirma está obligado a probar. También el que niega cuando su negación envuelve una afirmación expresa de los hechos. Pues esto ya lo habíamos comentado antes. Y aquí tienen las pruebas que se pueden tener en materia electoral. Mira, tienes documental pública, la que piden las autoridades en ejercicio de sus funciones. Documentales privadas, por ejemplo, la factura de una empresa en donde compraste con dinero del partido político algunos elementos para la propaganda electoral. Por ejemplo, mandaste a hacer unas mantas, etcétera. Eso fue un gasto y tienes la factura debidamente digitalizada que piden las autoridades hacendarias. Pero esa empresa es una empresa privada. Entonces, por eso, documentales públicas y privadas puedes, según sea la impugnación que estés realizando, aportar. También las técnicas, ahorita vamos a ver cuáles son las técnicas. Las presunciones, vamos a ver qué son las presunciones legales y humanas. La instrumental de actuaciones, la confesional y testimonial, el reconocimiento e inspecciones judiciales y las pruebas periciales. Fíjate que las primeras están enumeradas están relacionadas con literales, A, E, y las tres últimas ya no. Pero esto no es un descuido de la lámina, sino que así está en la ley. Esas tres están fuera de especificación literal. Ahora bien, pasamos ahora, nos saltamos todo esto, porque ya es muy técnico y eso lo dejo a que tú lo veas en la, en tu documento que te voy a enviar. Lo mismo estos principios, por ejemplo, no puede haber retroactividad de la ley en perjuicio de alguna persona. No se puede modificar una resolución en perjuicio de una persona. La presunción de inocencia, esto me interesa muchísimo. Fíjate que en latín se dice indubio pro reo. En caso de duda, debemos estar a favor del reo. O sea, en principio es inocente mientras no se le demuestre lo contrario.
Y a veces esto más que estar en la ley, no está en nuestras convicciones. A veces cuando escuchamos una nota periodística, o una nota de radio y televisión, ya damos por sentado, mira lo que están diciendo, fulano está acusado de corrupción, está acusado de mal uso del dinero público, etcétera, y ya lo damos por sentado como si ya hubiera una sentencia definitiva en contra. No partimos de la base, bueno, pues a ver qué pasa, hay que resolverlo esto judicialmente, ¿no? Por eso la jurisprudencia del tribunal nos dice sobre este punto cosas como que la presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales, que el procedimiento administrativo sancionador electoral debe privilegiarse las diligencias que no afecten a los gobernados, etcétera. O sea, este, pues tenemos que tomar en cuenta que mientras no haya una sentencia definitiva que determine la culpabilidad de un sujeto, este puede ser inocente. Pero desgraciadamente nuestro temperamento hace, nuestra cultura hace que en cuanto sale la nota, ya lo damos por sentado. Es un pillo, es un truán, si yo lo decía, sí, pues sí, pero todavía no hay un juicio. El principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Y existe al respecto un control legal, porque la resolución que dicta un juez puede ser impugnado frente a un superior. Por ejemplo, es el caso en materia electoral. Lo que dictan las salas regionales, Guadalajara, Jalapa, Toluca, en sus decisiones, en algunos casos ya son definitivos, pero en otros no. Todavía cabe ir a impugnar ante sala superior, que diría la última palabra, como órgano de cúpula del tribunal. Entonces, ejemplo, en un juicio de inconformidad, Sala Guadalajara determinó tal situación y yo no estoy de acuerdo, entonces puedo interponer un recurso que se llama de reconsideración para que esto lo conozca y lo resuelva en forma definitiva Sala Superior. Entonces, a lo que dijo Sala Guadalajara, todavía cabe una nueva observancia por parte del órgano superior. Ahora bien, inaplicación de normas, ya sabemos, el tribunal puede en todas sus salas, en algún momento, no aplicar normas que se consideran violatorias de la Constitución. Eso tiene también sus limitaciones, solamente al caso concreto, no expulsa la norma del sistema jurídico nacional y siempre que la Corte no se haya pronunciado al respecto, en cuyo caso ya no cabe aplicar o no aplicar, hay que hacer lo que la Corte determinó como órgano supremo del Poder Judicial de la Federación. Y tenemos además esta idea de que las decisiones, como les decía, las audiencias en donde se resuelve sean de carácter público, para que todos nos enteremos de lo que ocurre y por qué se determinó de tal manera. Entonces hay transparencia, hay justicia abierta. Y también el Tribunal Electoral, por ejemplo, lleva a cabo observatorio judicial. De tiempo en tiempo saca esta actividad de observatorio judicial electoral, donde invita a especialistas de la academia, de derecho, de gente que es conocedora, para que ellos nos den su opinión sobre algunas resoluciones. Las resoluciones ya causaron estado, o sea, ya son cosa juzgada, ya el asunto quedó sin ninguna posibilidad de impugnación. Son asuntos que ya pasaron, pero que se ponen a discusión de los académicos, de gente experta, para que ellos nos den su opinión, cómo ven esa resolución. Y no creas que todos están de acuerdo, algunos critican, algunos o hacen observaciones, ¿verdad?, de puntos en los que no están de acuerdo. Y nada más a guisa de ejemplo,
en algún observatorio, en el sexto observatorio judicial electoral, celebrado hace algún tiempo atrás aquí en la Ciudad de México. El tema fue los derechos políticos de los pueblos indígenas. Y entre las personas invitadas estuvo nada menos que la señora Rigoberta Manchú, que todos sabemos que es una dama que pertenece a las etnias de la República de Guatemala, de nuestros amigos de Guatemala. Esta señora pues es premio Nobel y pues tiene la autoridad moral para poder dar su opinión. Y bueno, se procura así que personas que saben de la temática, que tienen autoridad académica y moral para hablar del tema, pues hagan crítica de algunos puntos que el tribunal ha resuelto. Esto te indica que pues hay desde luego todo tipo de control en cuanto a las resoluciones. Y las conclusiones, pues no las voy a leer porque no quiero hostigarte, son mis conclusiones, ya las verás tú cuando tengas el documento a la mano y estarás de acuerdo con ellas o no. Pero mira, aquí ya llegamos al fin de la presentación. Este es el copyright con el que se cierra la presentación para que no vayas a andar vendiendo esto por ahí en la salida del metro, ¿verdad? Porque es propiedad de la Escuela Judicial Electoral. Pero si de algo te sirve todo lo que se dijo aquí, pues el material va a llegar a tus manos en el curso de esta mañana o de la tarde, porque, por ejemplo, yo después de tener el gusto de estar con ustedes, pues voy a pasar a otra experiencia académica y de ella voy a terminar a las 12 del día. Entonces, si me es posible, te la mando hoy mismo en el curso de la mañana. Y si no, por la tarde, pero la vas a tener en tus manos. Y ahí ya podrás verlo con calma, sobre todo consultar esas jurisprudencias y tesis que te estoy recomendando. Si tienes un tiempecito, lee el contenido, porque no son documentos muy amplios, ¿eh? No es un documento muy amplio y te puede ser muy útil. Ahora vamos a dar espacio, si es que hay, algunas preguntas o algunos comentarios que tengan, porque ustedes tienen experiencia, algunos de ustedes trabajan en instituciones que tienen que ver con lo electoral y han visto muchas cosas. Entonces, a lo mejor tienes algún comentario que hacer, no precisamente una pregunta. Y es el momento que la podamos plantear. No es el caso. Vamos a preguntarle a la maestra Mónica si está con nosotros por ahí. Maestra Mónica, ¿nos escucha? Maestra Mónica. No sé, de momento quizás no se encuentra, pero yo le quería preguntar si en su chat tiene algún comentario de ustedes. Si alguien hizo alguna observación por chat, pues hágala ahorita en vivo con su micrófono, si ese es el caso. En caso contrario, pues podemos aprovechar que hemos terminado temprano. Y sí tenemos una participación, doctor, en el chat de Alejandro Marcelo Peña Trejo. Dice, ¿qué dice? Espérenme, porque no traigo mis lentes. La apariencia del buen derecho, entre comillas, se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Tesis 200-136. Sí, esta persona que puso ese chat, habló, intervino con el micrófono en mano, ¿se acuerdan ustedes? Y nosotros vimos el criterio de la Suprema Corte también en ese sentido, que se basa en la apariencia, ¿sí? Todavía no entramos al fondo del asunto, pero ya estamos observando que eso puede ser de afectación y decimos inmediatamente se retira, porque si se sigue transmitiendo ese mensaje, pues va a causar impacto. Y cuando finalmente unos días después digamos hay que quitarlo, pues ya
ya causó el daño, ya todo el mundo lo vio. Entonces, ahí es donde se habla de la apariencia del buen derecho. Todavía no entro a conocer el caso, pero lo que yo observo así a simple vista, pues me da la idea de que está incorrecto. Entonces, por las dudas, mejor lo quitamos. Si después resulta que no es irregular, pues que se vuelva a transmitir. Pero de momento lo evitamos. Entonces, esto es interesante porque lo que se trata es de evitar hasta donde es posible que los daños sean irreversibles. Pero lo que nos hacía ruido era eso del buen derecho, porque en principio, pues todo el derecho es bueno, yo no conozco el mal derecho, ustedes conocen el mal derecho, díganme algún caso de mal derecho. Debe ser muy interesante y quizás está muy divertido que el derecho me induzca a hacer cosas malas. Los romanos ya lo tenían, ya tenían esa idea. Ellos hablaban de la bonitas del derecho. Bonitas, porque allí la acentuación es diferente que en el español. No está hablando de bonitas. Bonitas son las tardes en Acapulco. No. Dice bonitas, ¿verdad? Entonces, la bonitas del derecho implica que el derecho siempre me debe inducir a realizar una conducta que éticamente es valiosa. Entonces, todo el derecho es bueno. Si hay un derecho malo, no es derecho. Por eso el membrete nos hace ruido. Ya vimos que la expresión no es mexicana, sino la tomamos del derecho español. Y se trata de eso, de que en simple apariencia me dé cierta convicción. Pero entonces, este asunto ya se desahogó. ¿Hay alguna otra comunicación? ¿No? No, doctor. Pues maestra, si usted nos da permiso, podemos retirarnos. Quizás Sí, nuestros doctor, amigos, adelante. quizás nuestros amigos aprovechen para tomarse un café, platicar un poquito y luego seguir sus actividades. Entonces, un poquito como hacíamos en la primaria, pintamos venado, ¿verdad? Y nos vamos por ahí con los amigos a dar una vuelta. Pues si este es el caso y con la autorización, el permiso de la maestra Mónica, pues nos podemos retirar. Yo les mando desde aquí un fuerte abrazo con todo mi afecto, mi admiración de siempre. Cuídense mucho porque todavía el contagio está muy fuerte y para qué queremos un susto, no tiene caso. Entonces, les deseo que tengan un fin de semana excelente y si es posible, pues hoy mismo por la mañana se los envío y si no por la tarde, tengan un poquito de paciencia. ¿De acuerdo? Maestra Mónica, pues me despido de usted, le deseo un fin de semana de lujo y el lunes reanudamos todo, ¿verdad? Bonito fin, doctor, a todas y a todos. Muchas gracias. Les agradezco los recados que me están poniendo, muchísimas gracias. Y pues nos vemos, que les vaya muy bien. Hasta luego.